La llegada al hospital fue un momento lleno de tensiones que marcó el inicio de un episodio complicado, tanto desde el punto de vista médico como emocional, para la narradora y su familia. Aquella visita no fue una simple rutina o un encuentro habitual. Por el contrario, estaba cargada de incertidumbre, ansiedades y heridas emocionales que llevaban tiempo acumulándose en el seno familiar. La narradora, mujer de edad avanzada, había llegado al hospital acompañada por algunos familiares, con la esperanza de recibir cuidados y atención, pero también sintiendo el peso de los conflictos que persistían, invisibles pero palpables. Desde el primer instante en que entró por las puertas del hospital, la narradora percibió un ambiente frío y distante. Los aromas característicos de los hospitales, la mezcla de voces bajas, pasos apresurados y el sonido constante de equipos médicos, parecían enmarcar no solo una experiencia clínica, sino un escenario donde las emociones humanas se ponían a prueba. No solo estaba allí para enfrentar la incertidumbre sobre su salud, sino también para confrontar las complejidades que habían marcado su relación con quienes la acompañaban, en algunos casos, la habían dejado sola. La familia que se presentó dentro del hospital no era uniforme ni cohesionada. Al contrario, se mostraba fragmentada en grupos pequeños, cada uno con actitudes y comportamientos diferentes. Había quienes se mostraban preocupados y atentos, otros distraídos o ausentes, y algunos incluso con caras tensas, evidenciando heridas abiertas que aún no encontraban sentido para sanar. La narradora, consciente de estas divisiones, avanzaba con una mezcla de esperanza y resignación, preguntándose cómo sería aquello que estaba por venir. Algunos familiares la acompañaron hasta la sala de espera, donde se suponía que tendría un espacio para reposar mientras esperaban noticias concretas sobre su condición. Pero esa sala, lejos de convertirse en un lugar de confort y compañía, pronto se transformó en un símbolo de soledad y abandono. Mientras la narradora intentaba mantener la calma, notaba la dispersión de sus seres queridos, muchos ocupados en sus propios asuntos, otros incapacitados para brindar apoyo genuino y cercano. Los rostros familiares, en lugar de transmitir seguridad o afecto, parecían estar marcados por la distancia y el desencuentro. La narradora pudo observar pequeños gestos, miradas esquivas y conversaciones en voz baja que ocultaban más de lo que decían, reflejando un entramado de emociones contradictorias: culpa, olvido, rencores y quizás miedo al compromiso. Este cuadro emocional complejo marcaba el punto de partida para lo que sería una experiencia cargada de desafíos para la narradora. Cabe destacar también el contexto social y cultural que pesa en esta historia. Las diferencias generacionales, las expectativas sobre los roles familiares y la evolución de las relaciones interpersonales dentro de la familia, influyen en el modo en que cada persona afronta esta situación de emergencia. La narradora se enfrenta no solo a una problemática personal relacionada con su salud, sino a un entramado de relaciones que requieren una mirada profunda y sensible para ser comprendidas y eventualmente reconciliadas. En esta primera etapa, también se empiezan a mostrar las tensiones latentes entre la narradora y algunos miembros de su familia. No se trata simplemente de distancia física, sino de una ruptura emocional que se ha ido profundizando con el tiempo, alimentada por malentendidos, expectativas no cumplidas y heridas que no han sido expresadas ni atendidas. La presencia en el hospital es, de alguna forma, un reencuentro forzado con esa realidad compleja, un punto donde las emociones que habían quedado relegadas buscan ahora ser atendidas, aunque sea a través del dolor. La narradora, por su parte, a pesar de la tristeza y el cansancio, intenta mantener una postura digna y serena. Su llegada al hospital, aunque marcada por la fragilidad de la salud, también es un acto de valentía y de voluntad para enfrentar las adversidades. Su mirada refleja no solo la preocupación por el futuro inmediato, sino también una resiliencia que la ha acompañado durante años, una fuerza interior que impulsa su deseo de ser comprendida y respetada, incluso cuando las circunstancias no le son favorables. Este primer tópico es fundamental porque construye el escenario emocional y narrativo desde el cual se desarrollará toda la historia. No solo presenta el contexto físico y médico, sino que también sumerge al lector en el universo íntimo de la narradora, mostrando sus percepciones, sensaciones y expectativas ante una situación que combina fragilidad y fortaleza, soledad y el anhelo de conexión. Además, introduce los elementos clave que moldean la trama: la tensión familiar,
la sensación de abandono, la dificultad para comunicarse y el desafío de mantener la esperanza en medio de la incertidumbre. Todo esto prepara al lector para comprender la profundidad de la historia que se revelará a partir del impacto emocional que genera el abandono sentido en la sala de espera, tema central de la narrativa. La narradora, en esta etapa inicial, no solo es una paciente en un hospital, sino también una mujer que lleva consigo una historia de vida llena de experiencias, amores, pérdidas y conflictos que explican su situación presente y sus emociones al enfrentarse a este momento delicado. Su llegada al hospital es, en ese sentido, mucho más que un hecho médico. Es un punto de encuentro entre pasado y presente, entre heridas abiertas y la posibilidad de sanación. Finalmente, esta llegada muestra también la dimensión humana y universal de la historia, tocando temas con los que muchos pueden identificarse. La soledad en la enfermedad, la complejidad de las relaciones familiares, el miedo a ser olvidado y la esperanza de ser visto y amado en los momentos más difíciles. La sala de espera del hospital se convierte así en un escenario simbólico donde se cruzan todas estas emociones y se desatarán, en los siguientes capítulos de la historia, los momentos de mayor carga emocional. La situación médica que motivaba la hospitalización o la espera en el hospital era una fuente constante de preocupación y ansiedad para la narradora y su familia. Desde el principio, el estado de salud de la narradora generaba un ambiente tenso, lleno de incertidumbre y miedo que permeaba cada instante de su estancia en el centro médico. No solo era la fragilidad física la que pesaba, sino también la carga emocional que ese cuadro desencadenaba en cada uno de los presentes. La narradora, consciente de su condición y de las posibles complicaciones, se esforzaba por mantener la calma y el ánimo, aunque la realidad la golpeaba con fuerza. La incertidumbre sobre el diagnóstico, los tratamientos y el pronóstico se convertían en un peso invisible que se extendía más allá de su cuerpo hacia los corazones y la mente de quienes la acompañaban. Cada visita del personal médico, cada análisis y cada examen médico añadían capas de tensión y esperanzas fluctuantes. Para la familia, la expectativa era una montaña rusa emocional. Por momentos, se mostraban optimistas ante la posibilidad de mejoría, mientras que en otros instantes la preocupación y el temor tomaban el control, haciendo que las conversaciones se tornaran susurradas y los gestos más reservados. Esta tensión colectiva incitaba tanto a la narradora como a sus allegados a buscar espacios de diálogo, aunque muchas veces las palabras quedaban atrapadas en el miedo y la incertidumbre. El hospital mismo, con su atmósfera clínica y protocolos estrictos, añadía un componente de despersonalización a la experiencia. La narradora sentía que, a pesar del cuidado profesional, su humanidad podía perderse entre máquinas, horarios y procedimientos, aumentando su sensación de vulnerabilidad. Esta realidad contrastaba con el deseo de la narradora de recibir no solo atención médica, sino también comprensión y apoyo emocional, un aspecto que muchas veces quedaba relegado en el entorno hospitalario. Además, la situación médica sacaba a la luz las dinámicas familiares, ya que cada miembro reaccionaba de manera distinta ante la incertidumbre. Algunos se mostraban más presentes y atentos, buscando información, acompañando en todo momento, mientras otros parecían evadir la gravedad, sumergidos en sus propias preocupaciones o incapaces de enfrentar la realidad. Esta disparidad de actitudes generaba a menudo tensiones y falta de consenso sobre cómo cuidar y apoyar a la narradora. Durante las largas horas de espera, la narradora experimentaba la oscilación entre la esperanza y el temor. A veces, se aferraba a pequeños gestos de ternura, una palabra amable o la presencia silenciosa de la nieta, que le daban fuerzas para seguir adelante. En otras ocasiones, el silencio y la falta de compañía le recordaban lo sola que se sentía frente a la fragilidad de su cuerpo y la incertidumbre de su futuro. Los profesionales de la salud, aunque dedicados y atentos, en ocasiones parecían distantes, al ser intermediarios entre la narradora y un diagnóstico que podía transformar radicalmente su vida y la de su familia. Las explicaciones médicas, muchas veces llenas de tecnicismos, daban paso a sentimientos encontrados que solo podían ser apaciguados con amor, paciencia y empatía, factores que dependían en gran medida del entorno familiar y emocional. La narradora, en su interior, luchaba por encontrar un equilibrio entre aceptar su realidad y mantener viva la esperanza. Sabía que su condición exigía cuidados y entrega, pero también anhelaba ser vista como más que un paciente,
como una persona con historias, memorias y vínculos que merecían reconocimiento y respeto. Esto acentuaba su necesidad de sentirse acompañada no solo físicamente, sino de manera afectiva y emocional. Este segundo tópico es fundamental para comprender la magnitud del reto que enfrenta la narradora y su familia. La enfermedad no es solo un desafío corporal, sino un fenómeno que impacta en las emociones, las relaciones y la capacidad de enfrentar juntos la adversidad. La situación médica genera un contexto que realza las heridas previas, las tensiones ocultas y la posible fractura o reconstrucción de los lazos familiares. En definitiva, la preocupación ante la situación médica no solo define el escenario hospitalario, sino que es el motor invisible que guía las emociones y acciones de todos los personajes involucrados. La narradora, atrapada en esta experiencia, se convierte en un símbolo de resiliencia y vulnerabilidad, enfrentando no solo su salud física, sino también el desafío emocional que implica sentirse abandonada o amada en un momento de crisis. La espera en la sala de espera del hospital para la narradora se convirtió en un tiempo suspendido, cargado de emociones contradictorias y un profundo sentimiento de abandono que fue creciendo con cada minuto que pasaba. La expectativa de acompañamiento y apoyo se diluía en un silencio incómodo, mientras veía cómo la presencia familiar se evaporaba, dejando atrás una sensación de soledad que dolía más que cualquier síntoma físico. Al principio, la narradora intentó mantener la esperanza, aferrándose a la idea de que pronto llegarían noticias positivas o que alguien volvería para acompañarla. Sin embargo, conforme el tiempo avanzaba, la realidad de la situación se hacía más cruda. Sus familiares estaban ausentes, algunos dispersos en otras áreas del hospital, otros simplemente ausentes emocionalmente, ocupados en sus propios asuntos o renuentes a involucrarse plenamente en la situación. La soledad en ese espacio cerrado y frío del hospital amplificaba su vulnerabilidad. Cada ruido, cada paso lejano o conversación apagada le recordaban la distancia que la separaba de quienes esperaba estuvieran a su lado. Intentaba llenar esos momentos con pensamientos positivos, recuerdos cálidos o rezos silenciosos, pero la ausencia tangible de su familia en ese momento estaba dejando una marca indeleble en su ánimo. La sala de espera, que para muchos es solo un lugar de tránsito, para ella se transformó en un símbolo del desamparo y la olvidación. Las sillas vacías a su alrededor, el reloj marcando los minutos con implacable lentitud y la mirada perdida en la puerta que esperaban que se abriera para traer noticias, eran parte de una escena que reflejaba más que un simple momento de espera. Era una representación tangible de la fractura emocional con su familia. Además, la narradora percibía como el silencio colectivo entre los presentes, lejos de ser cómodo o pacífico, estaba cargado de tensiones no expresadas y de un rechazo tácito. Al verse aparte, se sentía como un eslabón roto, una persona relegada, cuyo valor parecía haberse reducido al de un cuerpo para cuidar, pero no a un ser digno de atención afectiva y emocional. En medio de ese abandono, algunos gestos aislados y fugaces, como una mirada ocasional o un suspiro compartido con desconocidos en la sala, parecían ofrecer mínimos atisbos de humanidad y comprensión. Sin embargo, esos momentos eran breves y no lograban llenar el vacío de la ausencia familiar que para la narradora resultaba especialmente dolorosa. La complejidad del abandono se volvía aún más evidente para la narradora cuando pensaba en su lugar dentro de la familia y en cómo, a pesar de los años dedicados a sostener vínculos y cuidar de otros, en ese instante ella misma se sentía invisible, postergada y desvalorizada. La experiencia de la espera, lejos de ser pasiva, se convertía en un espacio donde las heridas emocionales se abrían y latían con intensidad. La narradora, a pesar de todo, intentaba no dejarse vencer por la tristeza ni la desesperanza. Su fortaleza interior, construida a lo largo de una vida llena de desafíos, le permitía resistir ante la adversidad y mantener la esperanza de que la situación podría mejorar. Sin embargo, esa resistencia no eliminaba el dolor de la soledad ni la sensación de haber sido abandonada justamente cuando más necesitaba apoyo. Este momento en la sala de espera refleja también las dinámicas familiares complejas y las dificultades para expresar sentimientos en contextos de crisis. La ausencia o el silencio de los familiares puede interpretarse no solo como una cuestión práctica o de distancia física, sino como un reflejo de desencuentros emocionales, resentimientos no resueltos y barreras comunicativas que dificultan el acompañamiento y el apoyo emocional. En resumen,
El tercer tópico del relato aborda con profundidad la experiencia de abandono y soledad de la narradora en la sala de espera del hospital. Este espacio se convierte en un símbolo de las fracturas emocionales dentro de la familia y de la lucha interna de la narradora por mantenerse fuerte y digna frente a una realidad dolorosa pero inevitable. ¿Quieres que continúe con el desarrollo del siguiente tópico en la misma línea? La espera en la sala de espera del hospital para la narradora se convirtió en un tiempo suspendido, cargado de emociones contradictorias y un profundo sentimiento de abandono que fue creciendo con cada minuto que pasaba. La expectativa de acompañamiento y apoyo se diluía en un silencio incómodo, mientras veía cómo la presencia familiar se evaporaba, dejando atrás una sensación de soledad que dolía más que cualquier síntoma físico. Al principio, la narradora intentó mantener la esperanza, aferrándose a la idea de que pronto llegarían noticias positivas o que alguien volvería para acompañarla. Sin embargo, conforme el tiempo avanzaba, la realidad de la situación se hacía más cruda. Sus familiares estaban ausentes, algunos dispersos en otras áreas del hospital, otros simplemente ausentes emocionalmente, ocupados en sus propios asuntos o renuentes a involucrarse plenamente en la situación. La soledad en ese espacio cerrado y frío del hospital amplificaba su vulnerabilidad. Cada ruido, cada paso lejano o conversación apagada le recordaban la distancia que la separaba de quienes esperaba estuvieran a su lado. Intentaba llenar esos momentos con pensamientos positivos, recuerdos cálidos o rezos silenciosos, pero la ausencia tangible de su familia en ese momento estaba dejando una marca indeleble en su ánimo. La sala de espera, que para muchos es solo un lugar de tránsito, para ella se transformó en un símbolo del desamparo y la olvidación. Las sillas vacías a su alrededor, el reloj marcando los minutos con implacable lentitud y la mirada perdida en la puerta que esperaban que se abriera para traer noticias, eran parte de una escena que reflejaba más que un simple momento de espera. Era una representación tangible de la fractura emocional con su familia. Además, la narradora percibía como el silencio colectivo entre los presentes, lejos de ser cómodo o pacífico, estaba cargado de tensiones no expresadas y de un rechazo tácito. Al verse aparte, se sentía como un eslabón roto, una persona relegada, cuyo valor parecía haberse reducido al de un cuerpo para cuidar, pero no a un ser digno de atención afectiva y emocional. En medio de ese abandono, algunos gestos aislados y fugaces, como una mirada ocasional o un suspiro compartido con desconocidos en la sala, parecían ofrecer mínimos atisbos de humanidad y comprensión. Sin embargo, esos momentos eran breves y no lograban llenar el vacío de la ausencia familiar que para la narradora resultaba especialmente dolorosa. La complejidad del abandono se volvía aún más evidente para la narradora cuando pensaba en su lugar dentro de la familia y en cómo, a pesar de los años dedicados a sostener vínculos y cuidar de otros, en ese instante ella misma se sentía invisible, postergada y desvalorizada. La experiencia de la espera, lejos de ser pasiva, se convertía en un espacio donde las heridas emocionales se abrían y latían con intensidad. La narradora, a pesar de todo, intentaba no dejarse vencer por la tristeza ni la desesperanza. Su fortaleza interior, construida a lo largo de una vida llena de desafíos, le permitía resistir ante la adversidad y mantener la esperanza de que la situación podría mejorar. Sin embargo, esa resistencia no eliminaba el dolor de la soledad ni la sensación de haber sido abandonada justamente cuando más necesitaba apoyo. El regreso inesperado de la nieta al área de espera marcó un giro dramático en la atmósfera cargada de silencio y solemnidad. La pequeña apareció corriendo, sus pasos apresurados resonando en el corredor con la urgencia de un grito que rompía la quietud. ¿Dónde está mi abuela? Esa pregunta, lanzada al aire con voz temblorosa y ojos llenos de angustia, fue como un eco que atravesó la tensión acumulada y obligó a que todos los presentes detuvieran sus pensamientos y acciones. El grito de la nieta no solo manifestaba una desesperación genuina, sino que también actuaba como un espejo que reflejaba la realidad dolorosa de la narradora, su ausencia tangible y la sensación de abandono. La inocencia y la sinceridad de la niña contrastaban con el silencio y la incomodidad de los adultos, haciendo aún más visible la fractura emocional que había permanecido oculta tras palabras no pronunciadas y miradas evasivas. Los presentes, que hasta ese momento mantenían una postura discreta y contenida, se vieron confrontados de pronto con una demanda directa y desgarradora. La pregunta de la nieta era simple, pero profunda.
Cuestionaba no solo el paradero físico de la abuela, sino también el lugar que ella ocupaba en la familia, en los corazones y en la vida cotidiana de todos. Era un llamado urgente a la conexión, a la presencia, a la atención que parecía haberse perdido o diluido. La reacción de los familiares fue inmediata, pero contradictoria. El silencio se apoderó del ambiente, y ninguna respuesta surgió para calmar la urgencia de la niña. Las miradas comenzaron a esquivarse, y una sensación colectiva de incomodidad y culpa se instaló entre ellos. Ese momento de silencio pesado se convirtió en una confesión tácita. La abuela estaba allí, pero sentida como ausente, relegada a un lugar secundario en la estructura emocional familiar. La nieta continuó buscando, con ojos llenos de esperanza y miedo al mismo tiempo, recorriendo con la mirada la sala y preguntando a quienes podía. Su voz, cargada de necesidad afectiva, transmitía un anhelo genuino de reencontrar a la figura de la abuela, ese vínculo vital que para ella significaba refugio, amor y seguridad. La pregunta en sí misma desmontaba las barreras invisibles que los adultos habían erigido, exponiendo la carencia afectiva que nadie quería admitir abiertamente. Este momento también fue clave para la narradora, que, aunque físicamente ausente momentáneamente, era el centro emocional de la escena. La voz de su nieta la traía de regreso, la rescataba de la invisibilidad y el abandono. El grito de la niña era un acto de defensa y amor, un recordatorio de que la abuela no era solo un cuerpo hospitalizado, sino una presencia esencial en la vida de quienes la amaban. La escena de la nieta gritando y la reacción silenciosa de los adultos es un reflejo poderoso de las tensiones familiares no resueltas y de la falta de comunicación que ha alejado a sus miembros. La inocencia de la niña tiene un efecto movilizador, obligando a todos a enfrentar lo que han evitado, el dolor del abandono y la necesidad urgente de restaurar vínculos dañados. En esencia, este tópico muestra cómo la voz de la niñez puede convertirse en un instrumento de verdad y reconciliación, rompiendo el silencio y poniendo en evidencia las fracturas familiares. La pregunta de la nieta no solo es un grito de auxilio, sino también una oportunidad para que la familia reconozca la importancia del cuidado, la presencia y el amor que la narradora merece. El silencio que siguió al grito desgarrador de la nieta, ¿dónde está mi abuela?, llenó el ambiente hospitalario con una fuerza casi palpable, cargada de significados mucho más profundos que la simple ausencia física. Ese silencio incómodo no fue producto de una ignorancia casual, sino de un pacto tácito entre los familiares, un muro invisible que evidenciaba las tensiones ocultas y el dolor no expresado que pesaban sobre todos ellos. Los familiares miraron hacia otro lado, evitando el contacto visual, como si en sus ojos estuviera el reflejo de culpas y reproches que no querían confrontar. El eco de la pregunta de la niña parecía lesionar esa frágil fachada que habían construido para seguir adelante sin enfrentar los conflictos subyacentes. En ese instante, el silencio habló con más elocuencia que cualquier palabra podría haberlo hecho. Representaba la negación, el distanciamiento, y en muchos casos, la conciencia de un abandono tácito. Este mutismo colectivo también expresaba la dificultad para verbalizar sentimientos dolorosos y para asumir responsabilidades afectivas. La familia, que en teoría debería ser un refugio de amor y apoyo, se mostró vulnerable y fragmentada, incapaz de articular respuestas a la verdad que la voz inocente de la nieta acababa de exponer. En lugar de confrontar ese desafío con honestidad, optaron por el retraimiento, amplificando la sensación de vacío y abandono. En el fondo, aquel silencio era un espejo que reflejaba años de desencuentros, heridas no sanadas y comunicaciones rotas. La ausencia de palabras simbolizaba la imposibilidad de reconciliación inmediata, una herida abierta que nadie tenía todavía el valor o la capacidad de cerrar. En esa espera inmóvil, la familia parecía estar atrapada en una encrucijada entre lo que quisiera ser y la realidad que habían construido. Para la narradora, esa ausencia de respuesta tuvo un impacto profundo y doloroso. Percibió el silencio no solo como un rechazo, sino como un reconocimiento implícito de lo que para ella era evidente. Había sido desplazada del lugar que creía merecer dentro de la familia, relegada al olvido justo cuando necesitaba más apoyo. La angustia por esta revelación fue en aumento, haciendo que la soledad física se intensificara con la soledad emocional. El silencio también actuó como una barrera que impedía cualquier intento de diálogo o acercamiento en ese momento.
La comunicación, fundamental para la comprensión y la reparación de vínculos, estaba bloqueada por el miedo, la culpa y la impotencia. Este bloqueo mantenía a la familia en una especie de limbo emocional, donde las palabras que podrían sanar pendientes quedaban atrapadas entre el orgullo y el dolor. Por otro lado, la nieta, ajena a esta complejidad emocional, permanecía atenta, observando con preocupación cómo los adultos se evitaban y callaban, sin entender del todo las razones pero sintiendo claramente la tensión en el ambiente. Su pregunta insistentemente formulada se convertía en un llamado al corazón, un intento de romper la barrera impuesta por el silencio y la indiferencia. Este tópico exhibe, con crudeza y sensibilidad, cómo los silencios en una familia no son meros lapsos de quietud, sino expresiones profundas de conflictos y emociones no resueltas. A través de ese silencio incómodo, la historia muestra las fallas invisibles en la red familiar, las distancias emocionales que eluden enfrentarse y la urgencia de encontrar caminos para reconstruir las relaciones. En definitiva, el silencio posterior al grito de la nieta revela mucho más que una simple falta de palabras. Es la manifestación de un choque entre el deseo de conectar y la realidad dolorosa de la separación. Es la evidencia de que en el núcleo familiar, a menudo, lo no dicho puede ser tan fuerte o más que lo expresado, y que para avanzar es necesario primero romper esos muros de silencio y dolor. La historia previa de la narradora con su familia se despliega como un entramado de emociones complejas, marcado por abandonos, desencuentros y malentendidos acumulados a lo largo del tiempo, que explican en gran medida el doloroso momento presente en el hospital. Este pasado, aunque silenciado o reducido a murmullos en las conversaciones familiares, es fundamental para entender las fracturas emocionales que han afectado profundamente su relación con sus seres queridos. Desde años atrás, la narradora había experimentado situaciones que, poco a poco, fueron erosionando la confianza y el afecto entre ella y sus familiares. Tal vez comenzó con pequeñas distancias, desacuerdos no resueltos o expectativas que no se cumplieron, pero con el tiempo esas fisuras se profundizaron debido a la falta de comunicación abierta y a la acumulación de resentimientos no expresados. Las heridas se multiplicaron en el silencio, alimentando la distancia y el dolor. El abandono no fue solo físico, sino también emocional. En ciertos momentos cruciales o de necesidad, la narradora sintió que su familia no estuvo allí para ella, que sus llamados quedaron en el vacío o que su presencia fue ignorada. Esta percepción fue calando hondo, generando sentimientos de exclusión y desvalorización que afectaron su autoestima y su sentido de pertenencia. Los malentendidos también tuvieron un papel significativo en esta dinámica. Diferentes perspectivas sobre roles familiares, decisiones pasadas, responsabilidades compartidas y expectativas mutuas crearon un escenario donde se confundieron las intenciones y se interpretaron acciones de manera negativa. Cada discusión o silencio evitado sumó capas a esa red de desencuentros, complicando la posibilidad de acercamiento. A pesar de estos conflictos, la narradora no dejó de sentir amor y deseo de conexión hacia sus seres queridos. Su historia familiar estuvo atravesada por momentos de ternura, cuidado y apoyo, aunque ensombrecidos por el peso de las heridas. Esta ambivalencia refleja la complejidad de las relaciones humanas, donde el amor y el dolor pueden coexistir, anclando a las personas a vínculos que, aunque complicados, son irreemplazables. El relato de esta relación pasada también expone la dificultad que enfrentan muchas familias para expresar sus emociones y resolver conflictos de manera saludable. A veces, el orgullo, el miedo al rechazo o la incapacidad para comunicar sentimientos profundos lleva a la construcción de muros invisibles que separan más que unen. La narradora vivió estas barreras, que contribuyeron a la situación actual de distanciamiento y abandono. En este contexto, la narradora reflexiona sobre su propio rol en la dinámica familiar, reconociendo sus aciertos y también sus errores, sin buscar culpas exclusivas, sino intentando comprender el entramado completo que hizo posible ese desencuentro. Esta mirada honesta es el primer paso hacia la posibilidad de reconstrucción y perdón. Este tópico también revela la importancia de las raíces emocionales para explicar los conflictos del presente. Las historias no dichas, los rencores silenciosos y las promesas incumplidas configuran un paisaje emocional que debe ser explorado para poder sanar las heridas y restaurar la confianza perdida. En suma,
El pasado conflictivo y complicado entre la narradora y su familia da sentido al abandono sentido en la sala de espera y al grito de su nieta. Sin comprender esta historia previa, no es posible entender plenamente los silencios, las ausencias y el dolor que marcan el presente. Este tópico es clave para introducir la profundidad emocional del relato y preparar al lector para los caminos posibles de reconciliación o ruptura que se explorarán más adelante. En medio del ambiente frío y distante de la sala de espera, la narradora se refugió en una reflexión profunda que la llevó a confrontar sus sentimientos más íntimos y la realidad dolorosa de su situación. La experiencia del abandono y el silencio familiar, sumada a la incertidumbre médica, desencadenó en ella una mezcla intensa de tristeza, soledad y, a la vez, una fortaleza que brotaba de su interior, recordándole quién era y cuál era su valor más allá de las circunstancias externas. Mientras aguardaba en aquella sala, rodeada de personas ajenas y de ecos lejanos de conversaciones ajenas, la narradora permitió que sus pensamientos la llevaran a un viaje interior. Recordó momentos de su vida que, aunque marcados por desafíos y decepciones, también estaban llenos de amor, entrega y resiliencia. Ella entendía que su valor no dependía de la presencia o ausencia de los demás, sino de su propia capacidad para mantenerse digna y firme frente a la adversidad. La tristeza era inevitable. Sentir el vacío dejado por aquellos que deberían haber estado a su lado la golpeaba con fuerza, y en ciertos instantes parecía que el peso de la soledad podría doblegar su ánimo. Pero junto a ese sentimiento también emergía un convencimiento interno. Aunque la soledad doliera, no definiría su existencia ni su identidad. Este entendimiento era un acto de empoderamiento silencioso, un compromiso consigo misma de no dejar que la negligencia ajena le robara su dignidad. En sus pensamientos, la narradora repasaba también sus expectativas respecto a la familia, sus deseos de reconciliación y cariño, que habían sido frustrados en ese momento pero que no habían desaparecido. Reconocía que, a pesar del dolor, la esperanza seguía presente, alimentada por el amor hacia su nieta y la posibilidad de que esas grietas pudieran repararse con tiempo, diálogo y voluntad. La reflexión interna la llevó a hacer un balance de sus emociones, identificando el miedo y la incertidumbre como compañeros inevitables del momento, pero también reconociendo la importancia de afrontarlos sin perder la serenidad. Comprendió que la única verdadera fortaleza radica en aceptar tanto la vulnerabilidad como la capacidad de resistencia, y que esta dualidad forma parte del ciclo natural de la vida y las relaciones humanas. A lo largo de esos momentos de introspección, la narradora cultivó una pequeña llama de tranquilidad, una pausa interna que le permitió recobrar energías y prepararse para lo que vendría. Esta pausa no era un olvido del dolor, sino una manera de integrarlo como parte de su historia, sin dejar que la definiera en su totalidad. Era un acto de cuidado propio, el reconocimiento de que su bienestar emocional es una prioridad, incluso en medio de circunstancias difíciles. Además, su reflexión incluyó el reconocimiento del valor de la nieta como un faro de esperanza y conexión, un vínculo que le impulsaba a seguir adelante y que le recordaba que, aunque la familia estuviera fracturada, el amor podía encontrar caminos para persistir y florecer. La nieta representaba para la narradora un motivo de lucha y una fuente de consuelo en la incertidumbre. Este ejercicio de introspección y autoconocimiento se convirtió en un refugio para la narradora, un espacio donde pudo reconstruir su autoestima y reafirmar su dignidad personal. La aceptación de su sentir, sin juzgarse ni culparse, le ofreció una perspectiva más amplia y compasiva, tanto hacia sí misma como hacia aquellos que la rodeaban. En síntesis, este séptimo tópico profundiza en la dimensión emocional de la narradora, mostrando cómo, ante el abandono y la dificultad, surge una fuerza interior que sostiene su espíritu. Refleja la capacidad humana de encontrar luz en la oscuridad, de mantener esperanza frente al rechazo y de construir desde la vulnerabilidad una identidad sólida y resiliente. El intento de diálogo o reconciliación surgió como un destello de esperanza en medio de la atmósfera tensa y cargada de dolor que dominaba la sala de espera. Tras el grito desgarrador de la nieta y el silencio incómodo de la familia, se abrió un espacio, aunque frágil y lleno de incertidumbre, para que algunas palabras empezaran a romper las barreras del silencio y el resentimiento acumulado. Fue el hijo de la narradora quien, con voz pausada y mirada firme, tomó la iniciativa de expresar la necesidad de afrontar la situación con sinceridad y respeto. Reconoció,
sin rodeos, que las heridas no sanadas afectaban profundamente a todos, pero que el momento exigía dejar de lado los reproches para centrarse en la dignidad y el cuidado de su madre. Sus palabras, aunque simples, tenían el poder de remover sentimientos enterrados y abrir camino a un diálogo pendiente. Sin embargo, la respuesta inmediata no fue del todo acogedora. Algunos familiares se mostraron renuentes, quizás por miedo, orgullo o dolor no resuelto, y prefirieron mantenerse en el silencio o evadir la conversación. La narrativa familiar había estado marcada por años de desencuentros, y dar ese paso hacia la reconciliación implicaba confrontar emociones difíciles, aceptar responsabilidades y modificar actitudes que ya se habían arraigado. Pese a estas resistencias, la voluntad de dialogar se mantuvo. La narradora, desde su lugar de vulnerabilidad, expresó con claridad su deseo de ser escuchada y comprendida, de sanar las heridas del pasado y reconstruir lazos con quienes la amaban de verdad. Su voz, serena pero firme, fue un llamado a la empatía y al reconocimiento mutuo que, aunque tardío, era esencial para que la familia pudiera avanzar. En este intento de acercamiento, surgieron también confesiones silenciosas y miradas que decían más que las palabras. El ambiente se cargaba de una mezcla agridulce de esperanza y miedo, porque reconciliar no es un camino fácil ni rápido, sino un proceso que requiere tiempo, paciencia y un compromiso genuino de todos los involucrados. El rol de la nieta fue fundamental para sostener ese intento de diálogo. Su presencia, su sinceridad y su amor incondicional sirvieron como un puente emocional que conectó a los miembros dispersos de la familia. Su pregunta urgente y su necesidad de encontrar a la abuela actuaron como un recordatorio tangible del valor del afecto y la pertenencia, motivando a algunos a replantear sus actitudes y a reconocer la importancia de la unidad familiar. La narradora, consciente de las dificultades, evitó derrumbarse ante las resistencias. Su fortaleza interior y su experiencia vital le permitieron sostener el deseo de reconciliación sin renunciar a la dignidad ni al respeto propio. Sabía que el camino sería largo y que no todas las heridas se cerrarían de inmediato, pero mantenía viva la esperanza de que al menos se comenzara a avanzar. Este momento de diálogo, aunque inicial y fragmentado, representó un punto de inflexión en la narrativa. Fue la demostración de que la familia, a pesar de sus conflictos, posee la capacidad de enfrentarlos y transformarlos cuando la voluntad se impone a la indiferencia. Reconocer las fallas, expresar sentimientos y buscar acuerdos son pasos esenciales hacia la reparación de los vínculos rotos. En resumen, el intento de diálogo o reconciliación es un acto de valentía colectiva y personal. Muestra que el amor, aunque a veces opacado por el dolor y los malentendidos, puede ser la fuerza que impulse la sanación. Este tópico revela que la comunicación abierta y sincera es la llave para superar el abandono y el distanciamiento, permitiendo que la familia pueda empezar a reconstruirse desde la comprensión y el respeto mutuo. El papel de la nieta en esta historia se erige como un símbolo de vínculo, esperanza y renovación en medio de las fracturas familiares que se hacen evidentes en el hospital. Desde su infancia, ella ha sido un lazo emocional que conecta generaciones y que, en medio del dolor y el abandono, representa una luz que insiste en brillar, recordando a todos la importancia del amor y la presencia auténtica. La nieta, con su mirada inocente y su voz clara, es mucho más que una simple espectadora de la crisis. Es un catalizador de emociones que moviliza no solo a su familia, sino también a la narradora, quien encuentra en su nieta un motivo poderoso para resistir y seguir luchando. La pregunta desesperada, ¿dónde está mi abuela?, no solo expresa su ansiedad en ese instante, sino también su profundo deseo de mantener viva esa figura esencial en su vida. Esta niña representa la continuidad del afecto y la necesidad de pertenencia que, a veces, se pierde entre los adultos por culpa de conflictos, resentimientos o incomunicación. Su amor sin condiciones y su necesidad genuina de estar cerca de la abuela la convierten en un puente entre las heridas del pasado y la posibilidad de un futuro donde los lazos familiares puedan sanar y fortalecerse. Además, la presencia activa de la nieta despierta en los demás familiares una conciencia que tal vez habían intentado evitar. Su sinceridad infantil y su manera espontánea de expresar el amor desarman las defensas construidas con el tiempo y abren una ventana hacia la empatía y el cuidado. Es difícil ignorar la voz de un niño cuando ésta resuena con tanta verdad y pureza. En la narradora,
la nieta despierta sentimientos profundos de protección y propósito. Ella entiende que, pese a las dificultades y distancias que existen, su relación con su nieta es una fuente de significado y amor puro. Esta relación se torna un pilar fundamental que sostiene su ánimo, alentándola a no rendirse frente a las adversidades y a buscar formas de reconstruir y reforzar los vínculos familiares. La nieta también simboliza el futuro y la posibilidad de redención. Mientras los adultos están atrapados en conflictos adultos, ella sugiere, sin palabras complejas, que el amor y la unión pueden prevalecer si se les da la oportunidad. Su presencia es un llamado a la responsabilidad emocional de todos los familiares para cambiar dinámicas, sanar heridas y construir un entorno más saludable y amoroso. Este rol multifacético de la nieta muestra la fuerza que tienen las nuevas generaciones para influir en la dinámica familiar, no solo como receptores del legado afectivo, sino como agentes activos de cambio y sanación. Su autenticidad y cariño son una invitación constante a la reconciliación y a la construcción de relaciones basadas en el respeto y la empatía. En definitiva, el papel de la nieta en la historia es fundamental para mantener viva la esperanza en medio de la crisis. Su amor incondicional y su reclamo genuino de la presencia de la abuela recuerdan que, más allá de las diferencias y el dolor, la familia tiene el potencial de volver a unirse y sanar, guiada por el afecto sincero y la necesidad básica de pertenencia. El cierre de esta historia se convierte en una reflexión profunda y cargada de esperanza sobre las complejas dinámicas familiares y la importancia esencial de la dignidad, el respeto y el amor en la construcción y reconstrucción de los vínculos humanos. Después de atravesar momentos de abandono, dolor y silencio, la narradora llega a una comprensión renovada, que no solo la fortalece sino que también abre posibilidades para sanar las heridas del pasado y mirar hacia un futuro con nuevas posibilidades. Esta conclusión no busca presentar una solución mágica o un final feliz simplista, sino que reconoce la realidad compleja y multifacética de las relaciones familiares. Acepta que las fracturas emocionales y los conflictos pasan factura, pero también señala que el primer paso para la reparación comienza con el reconocimiento sincero de esas heridas, con la voluntad de dialogar y, sobre todo, con el compromiso de valorarse a uno mismo y a los demás. La narradora, después de vivir la experiencia del abandono en la sala de espera y de enfrentar el silencio y las tensiones familiares, se empodera al reconocer que su dignidad y su valor no dependen de la aceptación externa sino de su amor propio y de su capacidad para mantenerse firme ante la adversidad. Este reconocimiento la invita a cuidar su bienestar emocional, entendiendo que solo desde ese lugar podrá contribuir realmente a la sanación familiar. El papel del capitán del hospital, que simbolizó una autoridad justa y la restauración de un respeto básico, se convierte en una metáfora de cómo, en la vida cotidiana, la verdad y la justicia deben prevalecer para reconstruir la armonía. Su intervención es la señal de que no hay lugar para la injusticia ni la indiferencia cuando se trata de dignidad humana y afecto familiar. Por otro lado, el amor puro e incondicional de la nieta, que en toda la historia funcionó como motor y símbolo de esperanza, se reafirma en esta conclusión como un recurso vital para la reconciliación y la renovación emocional. Su presencia sugiere que las nuevas generaciones, con su capacidad de amar sin prejuicios, pueden ser agentes transformadores en la familia, inspirando a sanar viejas heridas y a construir nuevos lazos. Asimismo, la historia concluye planteando que la reconciliación es un proceso gradual, que exige tiempo, sacrificio, comprensión y perdón consciente. No es un acto que borre el pasado, pero sí una oportunidad para construir puentes sólidos que permitan una convivencia saludable y amorosa. La narradora expresa su disposición a ese camino, con la humildad y la fortaleza que solo la experiencia puede aportar. Esta conclusión invita también a los lectores a una reflexión íntima sobre sus propias familias y vínculos, remarcando la importancia de defender la verdad, la justicia y la dignidad en esos espacios tan importantes de la vida humana. Es un mensaje que resuena con la universalidad de los sentimientos, la lucha constante por el amor verdadero y la esperanza de que siempre es posible renacer y reconstruir. Finalmente, el cierre otorga a la narradora un espacio de paz interna y de preparación para vivir sus relaciones con una mayor madurez y autenticidad. Tiene el derecho y la fuerza para reclamar su lugar, para exigir respeto y para abrirse a nuevas formas de amar y ser amada. La historia termina con la promesa de que, a pesar de las heridas y las dificultades,
La familia puede ser también fuente de esperanza, aprendizaje y crecimiento. Este último tópico, en toda su extensión, ofrece una visión rica y matizada que convierte el conflicto en una oportunidad de crecimiento y reconciliación, dejando una huella duradera sobre el valor de la dignidad y el poder del amor en la complejidad de las relaciones humanas.